Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografías de artistas y entre otras cosas que se vayan presentando. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que primero que nada sale los martes por la web de Radio Hashtag a las 18 horas. También recuerden que si tienen un podcast, les gustaría tener o algún proyecto a nivel de comunicación, pueden comunicarse con los chicos de Radio Hashtag que como me dieron el espacio a mí, se los van a dar a ustedes. Y ahora sí, comencemos. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy les traigo una artista, mujer, que se me disparó con el último podcast, que fue el capítulo de Gyula Kosice, que si no lo fueron a escuchar, les invito a que lo vayan a escuchar. Y se me disparó y ahora van a darse cuenta por qué. Pero nada, pueden escuchar este podcast y después ir a escuchar el otro o en el orden que les plazca. También recuerden que tienen listas de reproducción con todos los podcasts, que ya vamos como 60, para ahí hacer maratón. Hoy les traigo a la señora, y me pongo de pie, Ligia Clark. Una gran artista brasileña, nacida en 1920, fallece en 1988, que va a ser cofundadora del movimiento neoconcreto, ¿no? Va a estar comprometida con redefinir la relación entre el arte y el ser humano a un nivel conceptual y sensorial, y quédense con esta última parte porque, o sea, con la última palabra más bien, porque es algo que la va a preocupar durante toda su producción artística y sobre todo en las últimas etapas. Va a ser algo como que a ella le va a preocupar responder, ¿no? Hasta esta cosa sensorial. Como siempre recordamos desde este podcast, yo y mi alter ego, miren obra, ¿no? Les invito a que vean obra de Ligia Clark, así pueden entender un poco más a qué me estoy refiriendo y también es hermoso de ver. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, es una obra increíble. Ligia va a empezar en 1947 a estudiar, sea más bien de grande, no era tan grande, bueno, no importa. Comienza sus estudios artísticos y en 1950 va a viajar a París, como hemos escuchado muchísimo a través de la historia del arte, sobre todo en esa época, que bueno, llegaban a un punto de los estudios, ¿no? Y en algún momento se iban a estudiar a Europa. Su primera exposición va a ser cuando vuelve, ¿no? En el 52 en Río. Ella se va con los hijos, si no me equivoco, a París. O sea, se lleva a toda la familia. En el 53 va a ser miembro del grupo Frente con Iván Serra y Elio Ituizica, entre otros artistas que no quiero indagar en esto porque me parece que el grupo Frente tal vez podemos desarrollarlo más en un podcast que hablemos de Elio Ituizica, que me di cuenta haciendo este podcast que no lo había hecho, así que prometo el podcast de Elio. Ya hay tantos episodios que me confunde qué hice y qué no. Por eso a mí me sirve que me pidan temas, que me digan qué quieren escuchar. Generalmente yo pongo una cajita en las historias de mi Instagram, donde ustedes me pueden pedir un tema y si no, a demanda. O sea, me mandan un mensaje directo por ahí y me dicen, Flor, quiero que hables de esto, y yo a su servicio. La primera década, volviendo, de su carrera artística la dedicó a la abstracción geométrica. Y yo acá, permítanme dudar de mi propio guión, porque si bien sí, la primera década de su carrera la va a dedicar a la abstracción geométrica, después va a ser una abstracción geométrica que va a mutar hacia nuevos niveles. No es que la abandona, o sea, ella en su composición es más bien abstracta geométrica y es algo que lo va a desarrollar. O sea, recordemos que un tema compositivo no es solo cuando hablamos de pintura o escultura en el aspecto más formal, ¿no? Sino como que uno puede generar
composición abstracta geométrica en el espacio, en el volumen, en un video, en una coreografía. O sea, todo lleva una composición, hasta el diseño de interiores o el diseño de un jardín, como para alejarnos de las bellas artes, entre 2 millones de comillas. Todo tiene un diseño y una formalidad de alguna manera compositiva. Entonces, acá como que se está refiriendo puntualmente a la composición que conocemos visual de... no bien académica, y va a decir que esta composición va a ser abstracta geométrica. ¿Qué decimos como para desglosar este concepto? Para el que no tiene idea y no tiene por qué tenerla. La abstracción geométrica básicamente es esto, es abstracción, no es no figuración, es decir, la abstracción es cuando algo se abstrae de un objeto, tiene alguna linealidad directa o indirecta con algo de la realidad. O sea, ejemplo, tengo que hacer con una taza. No, miren, ese ejemplo es más fácil. El desnudo bajando una escalera de Duchamp. Eso es abstracción. ¿Y por qué es abstracción y no es no figuración? Y esta distinción, capaz me estoy metiendo en cosas muy complejas, pero me parece que es interesante. ¿Por qué es abstracción y no figuración? Bueno, porque él parte de algo de la realidad, que es un desnudo bajando una escalera. Aunque no veamos un desnudo bajando una escalera, porque es una abstracción. Abstracción generalmente tiene que ver con hacer mancha, o sea, como para así decirlo en criollo, volver mancha o volver color y dirección, ¿no? Quedarnos con eso, con el color, con la direccionalidad, con la linealidad de un objeto o de una figura, y llevarla a la mancha, ¿no? Abstraerla, sacarla. Es como si con una... imagínense, ¿no? Este gesto de poner una jeringa y retraerla, ¿no? Como que se succiona algo. Bueno, eso vendría a ser la abstracción, que es algo que Kandinsky va a explicar muy bien con la música, ¿no? Él como que va a decir que la abstracción va a ser como un derivado del visual de la música, ¿no? Esto que habla con la cinética, pero no me quiero ir tan lejos. Entonces, la abstracción geométrica, dentro de esa abstracción, lo que va a favorecer, como la palabra lo indica, es la geometría, ¿no? Va a hacer la construcción de algo a partir de formas geométricas puras. Generalmente tienen que ver mucho con los prismas, con los cubos, ¿no? Con esta cosa de plano contra plano. Busquen fotos de como que esto es muy fácil para entenderlo, sobre todo con la pintura, porque es el plano, y está la ilusión de volumen de la geometría, y con la escultura, bueno, es como esa geometría un poco más desarmada, pero tiene que ver con eso. Me fui por las ramas, pero como que no quiero dejar... a ver, si este podcast, si bien es un podcast bastante de nicho, no quiero que sea excluyente, y no quiero que si alguien escucha esto y no entiende una palabra, diga, no, bueno, listo, chau, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Entonces, acá se explica todo, no hay nada obvio, Entonces, abstracción geométrica, algo que viene más o menos de la realidad, pero se desdobla y utiliza la geometría, sobre todo, o sea, porque la abstracción sobre todo puede ser geométrica o más bien de mancha, ¿no? Entonces, abstracción geométrica. A lo que venía yo con este punto es que dicen que dedica la primera década a la abstracción geométrica, ¿no? En la pintura blanco y negro y la escultura neoconcreta. Blanco y negro porque recordemos que un tema del arte concreto, no el neoconcreto particularmente, pero sí el arte concreto, es que no haya una referencialidad a la realidad. Entonces lo que eliminan, primero que nada, es el color. Volviendo. Cuando veamos más adelante en su carrera, o sea, pasada la primera década, vamos a ver que ella, esta abstracción geométrica, la va a seguir manteniendo, pero a nivel espacial, a nivel corporal, ¿no? No me quiero adelantar mucho, pero van a ser composiciones que igualmente van a ser abstractas geométricas. Pero bueno, esto se refiere a la pintura y a la escultura. Va a generar este movimiento neoconcreto con Eliot y Sica, que básicamente lo que
en lo que se desprende del arte concreto es que promulgan un arte subjetivo y orgánico, donde el espectador va a ser el protagonista y va a tener un rol fundamental manipulando objetos móviles, ¿no? Tridimensionales, y van a modificar su apariencia, ¿no? Acá es donde se desprende del arte concreto, y acá es donde yo les decía el punto de contacto con Košiće, que se acuerdan, si escucharon el podcast de Košiće, y si no, insisto, vayan a escucharlo, que Košiće fue uno de los primeros artistas en generar estas obras articuladas en las que el espectador podía modificarlas. Bueno, el neoconcreto lo que va a plantear es que se oponen a este espectador contemplativo, ¿no? Un espectador que solo tiene el rol de expectante, ¿no? De que mira nada más. Y ellos lo que van a proponer es esto, de que el espectador tiene que tener un rol activo en la obra, modificándola, ¿no? Como redoblando la apuesta de Danto, que decía que el espectador completa la obra, ¿no? Y se refería, ¿no? Como al sentido que le da la obra. Bueno, yo como que te quiero retruco. Ok, sí, la va a terminar, pero la va a terminar modificándola. Y acá es donde, si me quieren escuchar enojada, hoy estoy más calma con un tecito encima, tienen que ir al podcast de Košiće porque... ¿Por qué me enojo yo? Y porque hoy vos vas a un museo a ver una obra o de Oiticica, o de Ligia Clark, o de Košiće, y anda a tocarla, ¿no? Sí, la cortada de mano más chica te cebo un mate. Entonces, acá yo me enojé mucho, no me voy a volver a enojar, porque para los que escucharon el podcast anterior tampoco los voy a cansar, chicos. Pero realmente pasa eso, o sea, hoy en día, por un tema de conservaduría y de... se me fue la palabra. Sí, pero por preservar la obra, que no se arruine, que no se rompa, no se pueden tocar. Sí hay una voluntad en algunos museos de ir cambiándola de posición como para que se vea que puede ser una obra, que puede ser muchas obras, pero no la puedes tocar. Y bueno, allá cada uno que saque sus conclusiones. Insisto, si me quieren escuchar enojada, vayan al podcast de Košiće. Enojé bastante, no lo pude controlar. Bueno, entonces, a partir de este momento ella va a empezar a hacer esculturas de piezas móviles articuladas con bisagras, ¿no? Esto acá me poco técnica. Van a ser sobre todo esculturas de metal. Es una cosa muy hermosa el reflejo que tienen estas esculturas, porque la mayoría son chapas o aluminio, ¿no? Como una superficie muy pulida. Y está buenísimo los reflejos que genera. Y la proyección también, ¿no? Como el tema de las luces en el espacio. También creo que había ahora una retrospectiva de ella en el Malva, no la llegué a ver. Pero sí creo que hay obra de ella. Había uno de estos bichos, creo que se llama la serie, de objetos móviles. Y es increíble eso, como... A mí me flashea mucho las obras que tienen esto, que son superficies que vos te podés ver en la superficie, o que cuando le pega la luz hacen algún tipo de proyección, porque es como si a mí me da la sensación, acá es muy personal esto y les hago mi análisis, es como si la obra se duplicara o se triplicara y tiene para mí un sentido como prolongado. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero es no como que se replica, ¿no? Sobre todo cuando refleja y los colores, sobre todo esto en la placa de metal, el nivel de colorimetría que puedes encontrar en los reflejos de la chapa, en las otras cosas, ¿no? Que hace espejo. Nada, me parece muy bello, muy, muy bello. Pero esto es personal. Entonces, nada, eso, va a ser estas esculturitas digo, porque son más bien de tamaño pequeño, ¿no? Son como, no sé, deben ser, o sea, son de bulto redondo, ¿no? Pero deben
Estoy haciendo gesto con las manos como si ustedes me pudieran ver. No sé, serán como mucho de 40 por 50 si las pondríamos en una caja, ¿no? Porque no es algo regular, ¿no? Es como tiene puntas, se sale. Y lo que permitían estas esculturas de piezas son como unos planos, ¿no? Unos planos y tienen una bisagra. Otra vez estoy haciendo el gesto con las manos, yo no me acostumbro a que esto es un podcast. Son las bisagras, ¿no? Que van a generar ciertos vértices, unas placas que en los vértices tienen unas bisagras, entonces lo que te permite es desdoblar los planos como si fueran libros, digamos. O sea, bueno, así, ¿no? Entonces se va armando y depende cómo vas desdoblando esos planos, vas componiendo algo distinto. Además, lo que tiene interesante es que no son todos planos rectos, ¿no? Hay planos curvos, planos que terminan en punta. Entonces, realmente se van haciendo cosas interesantes. Mismo también el tema del pie es interesante porque depende cómo pongas, cómo tenés que parar la escultura. Me encantaría poder jugar con uno de estos, pero como insisto, no se puede en los museos, pero bueno, no importa. Y se comportan como organismos geométricos en lo que cada espectador decide cómo presentarlo. Insisto, esto de, bueno, jugar. Hay algo también con el espectador manipulando la obra que elude directamente a, primero que nada, y esto me parece como importante, hay algo de ceder, ¿no? Como artista, ceder a la finalización de tu obra a un espectador, y hay algo del abandono del ego, por un lado, me parece, a mí. Y por el otro, hay algo como más lúdico, como un juego, como un gesto más, no quiero decir infantil, porque si no siempre es como que si hablamos del juego tiene que ver con la niñez y no estaría bueno eso. O sea, a mí, es algo que me planteé en uno de los podcasts en los que deliro, que como estaría bueno que todos juguemos, ¿no? Que todos tengamos un espacio de juego. Pero es inevitable pensar como en la niñez, ¿no? O en los adultos no juegan, parece. Pero hay un gesto ahí de la experimentación, de lo lúdico, del juego, de romper la distancia entre el que recibe y el que da la obra, ¿no? Es como, si bien muchos teóricos hablan de que la obra de arte en general es un puente entre el artista y el que la mira, ¿no? Como una especie de lazo, conexión que se genera. Acá esa conexión es muchísimo, muchísimo más cercana, ¿no? Es como que básicamente están del mismo lado del puente. Es como que están cruzando juntos hacia el sentido de la obra. ¡Uy, qué poética que me puse de repente! Pero no, me da como esa sensación de que se abandona un poco esta distancia, el artista se baja del pedestal, ¿no? Como esto de, no, bueno, que por eso a mí creo que me enoja tanto esto de que no se pueda tocar en un museo, y entiendo el sentido. O sea, no es que digo que me parece ilógico lo que hacen, porque también un museo lo que trata es de conservar y de preservar ciertas cosas a la posteridad, ¿no? Como parte de la historia. Pero el museo en sí, o sea, ya la palabra museo, la institución museo, tienen como esta facilidad de alejar gente, ¿no? Como no todo el mundo va a un museo, incluso aunque sean gratuitos en su mayoría. Y hay como cierta formalidad del museo, ¿no? Como cierta, sí, renombre sí, formalidad, me parece que es la palabra que más lo resume. Que si esto se pudiera manipular o se pudiera jugar, qué sé yo, como que un poco eso se rompería. Pero bueno, no pasa. Eso a mí como lo que como que el museo de alguna manera siempre tiene esta facilidad de generar una solemnidad, esa era la palabra que estaba buscando, con respecto al arte, con respecto a la obra, con respecto al artista, ¿no? La luz, el pedestal, el ambiente tenue, el silencio, el no tocar, ¿no? Como cierta conducta que uno tiene que tener.
Y estas obras como que proponen todo lo contrario, proponen un acercamiento, entonces como que ahí chocan dos ideales que igual también está bueno como pensarlo y replanteárselo y ver en qué tensión está jugando, porque también las tensiones construyen, para mí. Entonces, está bueno. Nada, perdón si divagué ahí un poco, pero como para pensarlo, se las dejo ahí picando. En 1960 va a comenzar una obra más conceptual, dimensional, de una dimensión más social, va a empezar a trabajar no con grupos y participativa, ¿no? Una obra más participativa orientada a experiencias multisensoriales, y acá es donde me remito a mí misma al principio de este podcast que les dije, quédense con el tema sensorial. Va a ser también ¿cómo se dice? Mecanicista y biológica, ¿no? Va a tener algo ahí como más de lo orgánico, si se quiere decir. Y acá es donde yo también me remito a esto que les decía de que la abstracción, acá en teoría, ¿no? Estaríamos hablando de pasada la primera década de producción, ¿no? Si ella empieza en el 47, más o menos en el 60. Pero si ustedes buscan estas obras, ¿no? Si buscan, no tengo los nombres de las series en este momento, pero si buscan, van a ver que, sobre todo en los planos cenitales, hay una composición geométrica, o sea, es muchísimo más orgánica, ¿no? Esto de que hablábamos de anti-mecanicista, es muchísimo más orgánica que su obra concreta, porque hay una evolución, hay una investigación, hay todo el resto de las cosas que ya sabemos, pero sigue teniendo algo, ¿no? De esta voluntad de una construcción más bien abstracta. Entonces, bueno, empieza, ¿no? a investigar como en este plano. En el 69 aproximadamente comienza a dar clases, ¿no? Y seminarios de arte sensorial, ¿no? Entonces, en estos seminarios son experiencias colectivas con grandes grupos de estudiantes en los que manipulan los sentidos. Ella lo que va a decir es que lo que buscaba era la liberación de la expresión, la liberación de los sentidos a través de la expresión, como si hubiese, ella lo que decía es que como que tenemos experiencias grabadas a nivel sensorial que en las primeras etapas de la vida, ¿no? O sea, como cuando somos chicos, que las reprimimos después, ¿no? Como el tacto, el gusto, ¿no? Como, bueno, diferentes experiencias sensoriales que las reprimimos. Entonces, ella va a empezar a trabajar con estos estudiantes y después, más tarde, que eso creo que va a ser las últimas etapas de ella, va a ser esto que se van a llamar objetos relacionales, que acá ya no con grandes grupos de estudiantes, sino que va a estudiar como las posibilidades terapéuticas como apoyo para el psicoanálisis a través del arte, ¿no? Esto de que, no estoy redondeando la idea, pero paréntesis, esto de que ya hablamos en varios podcasts del arte como herramienta y tenerlo eso en claro, bueno, ella va a decir que el arte es una herramienta para el psicoanálisis, ¿no? Como como respuesta terapéutica, lo que hoy conocemos como arteterapia. Bueno, ella va a decir esto, que, y ahí sí redondeo la idea, de que tenemos en un primer momento, en una primera instancia de la vida, un montón de experiencias sensoriales que a través de la adultez se van reprimiendo. Entonces, con estos objetos o mismo con estas experiencias de grandes grupos, vos consistía en revivir experiencias grabadas a nivel sensorial, ¿no? Como pequeños gestos, y entonces se despertaban la energía esta sensorial reprimida, ¿no? Como que ella decía que había que volver a los inicios, recrear cierta experiencia sensorial y de esa manera como despertarla y sacarla de manera de un closet de emociones. Y si uno lo puede pensar, tiene muchísimo sentido. O sea, mismo
no solo a nivel sensorial, sino a nivel de conducta. Hay un montón de cosas que a través que vamos creciendo las vamos reprimiendo. Entonces, volviendo a revivir ciertas cosas a nivel sensorial, no a nivel recuerdo, o sea, más bien memoria corporal. Nada, tienen que buscarlo para entenderlo tal vez del todo, pero me interesa que se queden más con esta idea de que se revivía cierta experiencia sensorial, o sea, no personal, sino algo como más bien, ¿cómo se dice? Como compartido. Y a través de esto, bueno, se despertaban más que revivían ciertas cosas que tal vez las tenías tapadas. Esto creo que ha sido todo por el momento de la señora Lygia Clark. Gran artista, o sea, yo la recomiendo fuerte que la busquen. Que vean su obra. También tiene una obra que es, yo no hablé acá, que es un delirio, que la hace para una Bienal de Venecia, si no me equivoco, que es como... no sé ni cómo explicarlo, pero es como se va por adentro, digamos, del sistema reproductor femenino y mirando las distintas etapas, si no me equivoco, eran de gestación. O sea, una obra increíble. Pero nada, eso, les recomiendo que la busquen, que miren. Me interesa saber si las preguntas que yo me hago, ustedes se las hacen también o piensan que deliro. Todo este tipo de comentarios me lo pueden dejar si escuchan esto en Facebook o en YouTube, que tienen la opción de comentarios por ahí. Y si no, el medio de comunicación que utilizamos es a través de mi Instagram, que yo ahí los leo, los escucho, leo sugerencias, también me pueden hacer sugerencias. También pueden pedirme, como les dije antes, temas que quieren que hablemos. Me encanta cuando me mandan en qué contexto escuchan este podcast. Mucha gente que lo utiliza para estudiar. Me encanta que me tengan ese tipo de fe. Y nada, eso. Gracias por acompañarme hasta acá. Les invito, si tienen ganas, a compartir este podcast, que así me ayudan a que llegue a más gente. Y busquen a Lygia Clark, busquen obra, vean obra y nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.